amigos, bienvenidos a la lección número 55, Inglés Nivel Principiante. Este canal fue abierto para ayudar a estudiantes y personas en general que deseen aprender el idioma. Solo te pido me ayudes a que mis videos lleguen a más personas. Me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal, regalándome un like, dejándome tu comentario y compartiendo mis videos en tus redes sociales. De antemano, muchas gracias. De entrada, la pregunta de exam question, que dejé en la clase anterior, le daríamos a esta pregunta una respuesta afirmativa y una negativa. La pregunta era, ¿Did Salma have a big smile? ¿Did Salma have a big smile? ¿Tenía Salma una gran sonrisa? La respuesta afirmativa a esta pregunta es, yes, she had a big smile. Yes, she had a big smile. Sí, ella tenía una gran sonrisa. Usamos she como referencia de pronombre a Salma, ella. Y la respuesta negativa, no, she did not have a big smile. No, she did not have a big smile. No, ella no tenía una gran sonrisa. Esas son las respuestas. Hoy veremos el tema simple past, pasado simple. Y vamos a usar para ello el verbo to be, ser o estar, was y were. Explicaremos en un momento. Sí quiero que noten la diferencia de la estructura que teníamos en la clase anterior. Cuando usamos did, ahora vamos a usar was, were. Y la estructura en afirmativo sería el sujeto, el verbo, was o were, dependiendo de qué pronombre usemos, y el complemento. En la pregunta usaremos el verbo, was, were, sujeto, complemento, y cerramos con signo de pregunta. Y en el negativo, el sujeto, el verbo, was o were, más not, más el complemento. Esto lo vamos a explicar más en el uso y práctica que haremos con algunas oraciones como ejemplo usando esta tabla. Vamos a la explicación. Comenzamos. Continuamos con el pasado simple, simple past, y en esta ocasión vamos a usar el verbo to be, was, were, que significa was, que es singular, significa era o estaba. Were, que es el plural, significa eran o estaban. Y el uso de cualquiera de las dos formas va a depender de qué sujeto o pronombre o con cuál pronombre o sujeto lo estemos combinando. Aquí tengo la tabla que usé en la lección anterior como recordatorio cuál combina con cuál. Ahorita lo repasamos. La estructura ahora, a diferencia del uso con el verbo did que usamos en la clase anterior, el video 54, si no lo ha visto lo invito a que lo vea, ya que es la primera parte de estas dos donde hablamos del pasado simple. La estructura con was, were varía un poquito de la que usamos con did, ya que was y were nos van a servir tanto de auxiliares, verbos auxiliares, como de verbos principales. Lo vamos a explicar y a practicar a continuación. La estructura entonces sería sujeto y el verbo en pasado, que ya puede ser was o were, más el complemento. La pregunta sería el verbo, was o were, más el sujeto, más el complemento, y cerramos con signo interrogativo. Para el negativo tenemos el sujeto y el verbo, va a ser was o were, dependiendo del sujeto, y más el complemento. Bien, solo como repaso del uso del verbo did, a diferencia de was, were, vamos a notar esto. El verbo did como auxiliar puede servir de verbo auxiliar para su mismo verbo do, y combinarían, se unen. En este caso, y en este ejemplo que dejé aquí esta pregunta como repaso, did she go home? Did she go home? Note como did, como auxiliar del verbo ir, go, son uno solo. ¿Fue ella a casa? ¿O se fue ella a casa? Fue ella a casa. Es uno solo. Y en la traducción, así lo hacemos en el español, ¿fue ella a casa? Did she go home? No obstante, a diferencia de did, como auxiliar, was y were nos van a servir de ambos. Vamos a explicarlo a continuación. Aquí tenemos con qué combina was y con qué combina were. En el caso de you, we, they, lo combinamos con were. You were, usted era o estaba, o ustedes eran o estaban. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. They were, ellos eran o ellos estaban. Y para el negativo, bien podemos usar were not, que es la forma más formal, o bien la contracción weren't, para el negativo.
En el caso de los pronombres I, he, she, it, usamos was. I was, yo era o estaba. He was, él era o estaba. She was, ella era o estaba. It was, esto o eso era o estaba. Y para el negativo, de nuevo, la forma más formal es was not o la contracción wasn't. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de práctica de forma oral y veamos entonces el uso de was y were. Tenemos aquí a secretary, una secretaria, o bien puede ser un secretario, y doctors, doctores. Vamos a preguntar con el pronombre she, ¿era ella una secretaria? Was she a secretary? Was she a secretary? ¿Era ella una secretaria? Bien, el afirmativo sería yes. Aquí está el sujeto, she was a secretary. She was a secretary. Yes, she was a secretary. Sí, ella era una secretaria. Note cómo el verbo was en este caso nos sirve de auxiliar para abrir pregunta y negar, pero en realidad es un verbo principal porque no hay otro verbo en las expresiones que hemos utilizado. Entonces sí, tiene esa función de abrir pregunta y negar, pero no hay otro verbo. Entonces, aunque hace estas funciones como el auxiliar, es el verbo principal. Lo vamos a ver de forma escrita a continuación. Vamos antes a hacer otra oración de práctica, pregunta y respuestas afirmativa y negativa con doctores, doctors. Vamos a decir, ellos eran doctores, preguntamos, ¿eran ellos doctores? Were they doctors? Were they doctors? ¿Eran ellos doctores? La respuesta afirmativa sería yes, they were doctors, tal como está en la estructura. Yes, they were doctors. Sí, ellos eran doctores. Yes, they were doctors. Y la respuesta negativa ahora sería they were not or they weren't doctors. They were not doctors. They were not doctors. Entonces, nuevamente la pregunta era, were they doctors? Were they doctors? Respuesta afirmativa, yes, they were doctors. Sí, ellos eran doctores. Respuesta negativa, no, they were not. They were not doctors. No, ellos no eran doctores. Bueno, vamos a usar la expresión ahora a good student, un buen estudiante. Preguntamos, ¿era él un buen estudiante? Was he a good student? Was he a good student? Was he a good student? ¿Era él un buen estudiante? Respuesta afirmativa sería yes, he was a good student. Sí, él era un buen estudiante. Respuesta negativa, no, he was not a good student. No, él no era un buen estudiante. Usemos la expresión at the party, en la fiesta. Vamos a decir que ustedes, vamos a usar you como en plural. Ya sabe que you se usa en singular y plural. Vamos a usarlo en plural y decir estaban o preguntar, ¿estaban ustedes en la fiesta? At the party, en la fiesta. Pregunta sería, were you at the party? Were you at the party? ¿Estaban ustedes en la fiesta? Respuesta afirmativa, yes, we, en sentido colectivo, plural, sí, nosotros estábamos en la fiesta. Yes, we were at the party. Yes, we were at the party. Sí, nosotros estábamos en la fiesta. Negativo, no, we were not at the party. No, we were not at the party. No, nosotros no estábamos en la fiesta. Vamos a usar ahora la expresión an executive, un ejecutivo o una ejecutiva. Vamos a decir una ejecutiva, an executive. Vamos a preguntar si ella era una ejecutiva en X empresa, por ponerlo como ejemplo.
Preguntamos, ¿era ella una ejecutiva? Was she an executive? Was she an executive? Was she an executive? Was she an executive? Respuesta afirmativa, yes, she was an executive. Yes, she was an executive. Sí, ella era una ejecutiva. Respuesta negativa, no, she was not an executive. She was not an executive. No, ella no era una ejecutiva. Bueno, ahora vamos a ver de forma escrita completamente los últimos 3 ejemplos que acabamos de hacer de forma oral y como práctica. Ahora vamos a verlos completamente escritos y verá más claramente el uso de was, were, como es un verbo principal, tanto en el afirmativo, en pregunta y en negativo. Vamos a ver el primer ejemplo, escrito completamente. Was he a good student? Was he a good student? Ya usamos estos ejemplos de forma oral, aunque cambiamos uno de los pronombres, pero la oración es la misma. Was he a good student? Was he a good student? ¿Era él un buen estudiante? Yes, he was a good student. Yes, he was a good student. Sí, él era un buen estudiante. Negativo. No, he was not a good student. No, he was not a good student. No, él no era un buen estudiante. Podrá notar entonces que generalmente abrimos con un verbo auxiliar, pero el verbo to be siempre nos puede servir de auxiliar. No obstante, aunque hace esta función de auxiliar, como mencioné anteriormente, es el verbo principal porque no hay otro verbo. Aquí tenemos el sujeto, tenemos el artículo, tenemos un adjetivo y el sustantivo, no hay otro verbo. Y este es el caso para los 3 ejemplos. De modo que aunque hace esta función de abrir la pregunta como lo haría un auxiliar, un verbo auxiliar, es el verbo principal porque no hay otro. Y lo mismo sucede en el afirmativo y en el negativo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Were they at the party? Aquí es donde usamos de forma oral esta oración, pero usando el pronombre you en plural. Ahora con they. Were they at the party? Were they at the party? ¿Estaban ellos en la fiesta? Were they at the party? Yes, they were at the party. Yes, they were at the party. Sí, ellos estaban en la fiesta. Negativo. No, they were not at the party. No, they were not at the party. No, ellos no estaban en la fiesta. Note lo mismo. El verbo were en plural nos sirve, es el verbo principal porque no hay otro, aunque hizo su función como auxiliar, sigue siendo un verbo principal. Vamos al tercer ejemplo. Was she an executive? Was she an executive? ¿Era ella una ejecutiva? Yes, she was an executive. Yes, she was an executive. Sí, ella era una ejecutiva. Negativo. No, she was not an executive. No, she was not an executive. No, ella no era una ejecutiva. Espero que esta lección haya quedado clara y sobre todo que les sea de utilidad. Vimos aquí brevemente, repasando el uso de was, were, que lo usamos como verbo principal, aunque tenga una función de auxiliar aquí, es el verbo principal, ya que no hay otro en la oración. Lo mismo en la expresión afirmativa y las expresiones negativas. Vimos con qué pronombres acompañamos were y su negativo, y también con qué pronombres acompañamos was y su negativo. Bien, le dejo 2 preguntas de examen, exam questions. La primera es, José and Fernando were carpenters. José y Fernando were carpenters. José y Fernando eran carpinteros. Bien, vamos a poner esta expresión afirmativa en pregunta. Y la siguiente es, Gabriela was not a doctor. Gabriela was not a doctor. Gabriela no era una doctora. Esta expresión negativa la vamos a poner en afirmativo. Y esto lo daremos las respuestas en la siguiente clase, en la cual veremos el verbo could, que es un verbo modal,
Veremos 4 usos de este verbo could. Esto lo explicaremos en la próxima clase. Les recuerdo que para acompañar esta pregunta de examen y la lección en sí misma, dejo también en mi página de Facebook un ejercicio escrito para que usted lo realice y repase y así confirme su comprensión del tema. Al igual dejaré algunos ejercicios en mi página de Facebook también para que usted los vea y los realice. Agradezco mucho su atención a esta clase y le invito a la próxima y nos vemos ahí.